Hay relaciones que nacen para ser observadas en silencio, que no gritan lo que sienten, pero lo demuestran en cada respiro compartido. Así es la conexión entre Jimin y Jungkook. Una conexión que no necesita ser explicada con palabras, porque se manifiesta en las miradas, en los gestos que parecen mínimos, pero que cargan el peso de 1000 emociones. Sin embargo, a pesar de esa belleza callada, siempre hay quienes intentan apagar esa luz. Siempre hay quienes, al no poder entender lo que nace de forma tan natural, prefieren criticar, minimizar o tergiversar. Desde el inicio, Jikook fue observado con lupa. Desde sus días como trainees, cuando aún eran adolescentes compartiendo dormitorio, luchando por un sueño común, hasta hoy, siendo dos de los artistas más reconocidos del mundo. La cercanía entre ellos creció de forma genuina. No fue una amistad impuesta, no fue una relación forzada, fue algo que nació solo. Jimin, con su dulzura innata, su forma maternal de cuidar a los demás, naturalmente protegió a Jungkook, el menor del grupo, el más tímido, el más inseguro al principio. Y Jungkook, que siempre ha sido reservado con sus emociones, encontró en mí un refugio, una calma, un espacio seguro. En ese entonces, era Jimin quien parecía llevar la delantera en el afecto. Lo tocaba, lo abrazaba, lo cuidaba, lo buscaba. Y Jungkook, más callado, simplemente se dejaba querer. A veces incluso retrocedía por pura vergüenza. No era desinterés, era timidez. El miedo al qué dirán, a no saber cómo responder tanto amor con la misma soltura. Y aún así, la gente juzgaba. Decían que Jimin era intenso, que lo forzaba, que era una obsesión unilateral. Se burlaban de sus gestos, de sus miradas, de su forma de demostrar cariño. Como si amar abiertamente fuera un defecto. Pero el tiempo hizo su trabajo. Las personalidades maduraron, los sentimientos también. Y lo que alguna vez fue una relación aparentemente desequilibrada, se transformó. Y no solo se equilibró, se invirtió. Hoy es Jungkook quien no oculta, quien busca, quien toca, quien se ríe más fuerte cuando Jimin está cerca, quien se vuelve inquieto si Jimin está lejos, quien lo cuida, lo protege, lo sigue con la mirada. Es Jungkook quien se pone celoso, quien lo reclama con la mirada, quien se molesta si alguien más lo tiene más tiempo del que considera justo. Y entonces, volvieron los comentarios, pero esta vez en sentido opuesto. Ahora es Jimin el que recibe críticas por no demostrar, por no devolverle lo mismo a Jungkook. Como si los sentimientos debieran medirse en mililitros exactos. Como si las personas no pudieran tener diferentes formas de amar. Como si ser discreto fuera sinónimo de no sentir. Y es aquí donde nace la verdadera injusticia. Porque no importa qué hagan, siempre habrá una excusa para desacreditarlos. Cuando Jimin demostraba cariño, lo llamaban desesperado. Ahora que es más reservado, lo llaman frío. Cuando Jungkook se mostraba tímido, lo llamaban indiferente. Ahora que ama abiertamente, lo llaman exagerado o manipulador. Nunca es suficiente, nunca hacen lo correcto según los ojos del exterior. Pero eso solo prueba una cosa, que el problema no está en ellos, sino en los que no soportan verlos tan cerca. Porque sí, hay una incomodidad latente cuando dos hombres se miran con esa ternura. Cuando comparten momentos que claramente son más que simples bromas o casualidades. Cuando se miran como si solo existieran ellos dos en un lugar lleno de gente. Cuando se entienden sin hablar. Cuando se tocan como si cada roce dijera, estoy aquí, contigo, siempre. Y esa incomodidad no solo viene de haters casuales, viene de algunas partes del fandom. De fans de otros ships que no soportan ver la atención que recibe Jikook. De personas que prefieren negar que el amor entre ellos pueda ser real, porque eso cambiaría la narrativa cómoda que se han contado durante años. Viene de quienes aún creen que la ternura entre dos hombres debe tener límites, que el afecto tiene que ser bromista o superficial, pero nunca profundo, nunca verdadero. Pero Jikook existe fuera de esas reglas. No juegan a gustarle a todos, no intentan demostrar nada y por eso lo demuestran todo. Porque cuando Jungkook, en medio de una entrevista, gira el rostro buscando a Jimin con los ojos ansiosos, no está actuando. Y cuando Jimin, en medio de un escenario, sonríe con esa dulzura única al ver a Jungkook acercarse, no lo hace por los fans. Lo hace porque así le sale, porque así se sienten cómodos. Y hay que decirlo con todas las letras. El odio que recibe Jikook no es normal, no es casual, es dirigido, es constante, es cruel, es homofóbico. Porque no se trata solo de no gustar del ship. Se trata de cómo muchos buscan silenciarlos, esconderlos, burlarse de cualquier demostración entre ellos.
cuando esas mismas demostraciones serían aplaudidas si ocurrieran entre un hombre y una mujer. Ese doble estándar lo hemos visto una y otra vez. Si un miembro le arregla el cabello a otro, lo llaman lindo. Pero si Jimin lo hace con Jungkook, lo llaman manipulador. Si Jungkook se pone celoso por otro Shang, es divertido. Si lo hace por Jimin, es tóxico. Y así, una y otra vez, la narrativa se dobla para evitar aceptar lo evidente. Lo de ellos es real, lo de ellos es fuerte, y lo de ellos incomoda a quienes no saben amar sin límites. Y aún así, ahí siguen, en cada concierto, en cada entrevista, en cada live, video, momento compartido. Siguen mostrando su cariño sin filtro, aunque a veces más discretos. Siguen eligiéndose, aunque sea con una mirada entre la multitud. Siguen demostrando que el amor no necesita etiquetas, que no hace falta un beso en cámara para que todos entendamos que entre ellos hay algo especial. Hay una verdad que muchos no se atreven a mirar de frente, porque admitirla implicaría derribar las fantasías que han construido. Y esa verdad tiene nombre, Jikook. El vínculo entre Jimin y Jungkook ha sido durante años un punto de luz constante en medio del ruido, de los escenarios, de la fama y también de los malentendidos. Lo suyo no necesita guión, ni promoción, ni marketing. No se basa en lo que vende o en lo que conviene mostrar. Lo suyo es diferente. Tiene alma, tiene historia, tiene raíces. Y precisamente por eso genera tanta incomodidad. Porque cuando algo es real, molesta a quienes viven de lo superficial. Y lo curioso es que quienes más critican muchas veces lo hacen con rabia, con burla o con desprecio. Pero por dentro, aunque no lo digan en voz alta, lo saben. Saben que lo de Jikook no es actuación. Saben que no es casualidad. Saben que ninguna empresa puede fabricar este tipo de química. Que no hay guión que enseñe a alguien a mirar con la intensidad con la que Jungkook mira a Jimin. Que no hay estrategia comercial capaz de sostener año tras año la naturalidad con la que Jimin cuida, observa y entiende a Jungkook. Y eso les duele, porque hay otros ships que sí se sienten fabricados, que viven de momentos exagerados, de bromas públicas, de lo que se muestra frente a la cámara, pero que no se sostiene cuando se apagan las luces. Esos otros vínculos, aunque pueden ser reales como amistades o cercanías, muchas veces son reforzados por una parte del fandom por conveniencia, por estética o simplemente por preferencia. No está mal tener favoritos. Lo que sí está mal es fingir que Jikook es menos auténtico solo porque les molesta lo evidente. Entonces comienzan las excusas. Dicen que todo es fanservice, que la empresa los obliga a comportarse así, que Jimin actúa así con todos, que Jungkook solo lo ve como un Jin. Frases vacías, repetidas hasta el cansancio, dichas no porque se crean realmente, sino porque son escudos. Son justificaciones que algunos fans se inventan para no tener que enfrentar lo que se les escapa de las manos, que entre Jimin y Jungkook hay algo que no pueden explicar ni controlar. Porque aceptar lo real en Jikook implicaría renunciar a la narrativa que han defendido con tanta pasión. Implicaría decir, me equivoqué. Implicaría admitir que entre todos los vínculos del grupo hay uno que se ha mantenido firme, constante, lleno de matices, y es ese. Entonces, ¿qué hacen? Atacan. Cuestionan cada gesto. Dicen que Jimin ya no lo mira igual, que Jungkook está obsesionado, que solo son hermanos. Cada video, cada interacción, cada susurro se analiza con lupa, pero no para ver lo que realmente hay, sino para encontrar algo que puedan usar en su contra. Una frase ambigua, una reacción fría, un momento de distancia, todo sirve para desacreditar. Pero la verdad, esa que tanto evitan, sigue ahí, persistente, inquebrantable. Porque si miran bien, verán que hay algo en cómo se buscan cuando creen que nadie los está viendo, en cómo se entienden sin hablar, en cómo Jungkook sonríe diferente cuando es Jimin quien lo hace reír, en cómo Jimin se vuelve más suave cuando Jungkook está cerca. Eso no lo fabrica una empresa, eso no lo exige una cámara. Eso no se fuerza. Eso es amor, o algo muy, muy cercano a él. Y lo más irónico es que, en el fondo, incluso los fans que niegan a Jikook lo saben. No lo dicen, pero lo sienten. Es por eso que reaccionan con tanta fuerza, con tanto odio. Porque saben que lo que están viendo es real, pero no pueden aceptarlo. Y como no pueden romper ese lazo, lo ridiculizan. Como no pueden apagar lo que sienten al verlos juntos, lo invalidan. Como no pueden imitar esa conexión, la acusan de falsa. Pero todo eso, todos esos intentos desesperados por disminuir lo que sienten el uno por el otro, no cambian lo que ya es un hecho. Jikook es diferente. No por lo que hacen, sino por cómo lo hacen.
No por cuántos momentos comparten, sino por cómo se transforman cuando están juntos, por cómo se miran, por cómo se respetan, por cómo después de tantos años y tanta presión, siguen eligiéndose. Así que sí, que sigan diciendo que es fanservice, que digan que es la empresa, que digan que se acabó, que digan lo que quieran. Los que realmente saben mirar, los que han seguido cada etapa, cada cambio, cada evolución, saben que no hay mentira que pueda tapar lo que es genuino. Y eso, precisamente eso, es lo que más duele a quienes jamás podrán replicarlo con sus ships, porque lo de Jikook nunca fue para complacer a nadie. Simplemente fue y sigue siendo real.